Buenos días. Sean bienvenidos todos a este lugar de adoración, nuestros hermanos que están aquí reunidos, mi hermosa familia, mis hermanos, bienvenidos. De verdad que es un gozo. Mis hermanos que están conectados por Meet, sean bienvenidos también nuevamente. Y a nuestros hermanos que nos ven por las redes sociales también, el Señor les bendiga y sean bienvenidos. De verdad que es un placer, es un gozo, es... de verdad una alegría inmensa podernos reunir cada domingo, domingo a domingo, en el nombre del Señor, sabiendo que Él está aquí en medio de nosotros, porque es una promesa que Dios nos ha hecho y es uno de los atributos del Señor, ¿no? Que Él es omnipresente, Él está en todo lugar, absolutamente no hay lugar donde no esté Dios. Amén. Y con esa convicción siempre nos reunimos domingo a domingo. Ya hemos alabado al Señor por medio de un cántico, también por medio de las ofrendas, y ahora vamos a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. ¿Cuántos están ansiosos por escuchar el mensaje de Dios? Amén. 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 Bueno, vamos a ubicarnos por favor en la epístola en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Vamos a ubicarnos en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 1. Nos vamos ubicando. Ya estando ubicados en el capítulo 1, pues ya vamos a dar lectura al verso 16 y verso 17. Si alguno de mis hermanos que está conectado o que está con nosotros acá quiere dar lectura, por favor me avisa y activa su micrófono y damos lectura a la palabra de Dios. Hermano Ayrton, adelante. Romanos capítulo 1, verso 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén, gloria a Dios. Bueno, acompáñenme por favor en una oración para poner esta palabra en manos del Señor. Padre misericordioso de la gloria, te alabamos y te adoramos en esta mañana y te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que seas tú ministrando en nuestros corazones, para que seas tú a través de tu Santo Espíritu dándonos convicción de tu palabra, de tu verdad, Señor. Ayúdanos a tener un corazón humilde, a tener un corazón dócil, un corazón enseñable, Señor. Que recibamos la palabra con toda humildad, con toda solicitud, Señor. Como aquellos cristianos de Berea que eran más nobles que los de Tesalónica, porque escudriñaban por las Escrituras cada día lo que escuchaban de los apóstoles. Asimismo te pedimos que nos ayudes a ser nobles y aprender de nuestro Señor Jesucristo, que es manso y humilde de corazón. Llévate la gloria y la honra, Señor, en esta mañana, porque es tu palabra la que predicamos, y te ruego también para que me hagas un instrumento útil en esta mañana para la predicación de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego, dándote las gracias de antemano. Amén. Amén. Bueno, gloria a Dios. Como bien leía nuestro hermano Ayrton, el pasaje de Romanos capítulo 1, verso 16 al 17, lo voy a leer nuevamente para quienes ingresaron hace poco. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de salvación a todo aquel que cree. Es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Bueno, gloria a Dios. El título que le he puesto a este sermón, hermanos, es en signo de interrogación. ¿Te avergüenzas? En signo de interrogación. O sea, es una pregunta que hago abierta, ¿no? Para que cada uno de nosotros le demos una respuesta al Señor, ¿no? Y quiero comenzar recordando el significado que nos da el diccionario acerca de la palabra vergüenza, o qué es vergüenza. Dice el diccionario que es una emoción que nos mueve a ocultar algún defecto, rasgo o acción propios que creemos que, de ser revelados, provocaría la no aceptación o el rechazo de otras personas o de los demás. Que dice también que es una turbación del ánimo ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. La vergüenza se produce cuando consideramos nuestras acciones como negativas o no tan buenas y creemos que las estamos llevando a cabo de una manera, de una forma incorrecta ante los ojos de los demás. Es lo que nos muestra el diccionario. Y en este punto yo quiero puntualizar, redundando un poco, algo importante, y es aclarar quién determina lo que es correcto o lo que es incorrecto. ¿Quién determina lo que está bien y lo que está mal? Lo que es apropiado y lo que no es, y lo que es inapropiado. En resumen, ¿quién determina y quién establece la moral y la ética? Y la respuesta pues la encontramos en la palabra de Dios, ¿no? En la misma palabra de Dios encontramos la respuesta. ¿Por qué? Porque es Dios mismo quien determina y quien dictamina lo que está bien y lo que no lo está, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es éticamente correcto y lo que no lo es. Así que es Dios quien lo determina. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, Dios está sobre todas las cosas, absolutamente todas. Y en esa soberanía es Él quien ha establecido la moral y la ética en su palabra revelada. Y realmente, hermanos, es preocupante, hermanos y queridos oyentes, ver cómo el mundo está perdiendo la vergüenza. Porque años atrás lo que se consideraba un tabú, hoy en día se enorgullecen por eso. Lo que antes les avergonzaba, hoy se ufanan, se enorgullecen de lo que hacen. Por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. La vestimenta en las mujeres, en algunas mujeres, aclaro, no todas. Antes vestían decorosamente, eran recatadas. Hoy en su mayoría salen a la calle y en programas de televisión semidesnudas y salen sin ningún tipo de vergüenza, sin pudor alguno, como dicen. Los hombres que salen del closet, que actualmente están saliendo del closet, se ufanan de hacer pública su homosexualidad como si ser homosexual fuera motivo de orgullo. Por el contrario, Dios en su palabra ha establecido que la práctica o ha prohibido, en su palabra prohíbe tal práctica, y dice además que quienes practican tales cosas son dignos de muerte, por tanto no entrarán o no tendrán parte en el reino de Dios. Y esto lo podemos
constatar claramente en Romanos capítulo 1, verso 32 y en 1 Corintios capítulo 1 del verso 6, el capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6 del verso 9 al 10, ¿sí? Pero si nosotros seguimos leyendo ese pasaje, 1 Corintios capítulo 6 del verso 10 en adelante, podemos ver que hay esperanza para cada uno, para el pecador, porque si ese homosexual, si ese borracho, si ese adúltero, si ese maldiciente se arrepiente, pues Dios lo perdona. Así que es triste ver todos esos ejemplos que tenemos de la falta de vergüenza. Se transmiten programas de televisión donde los participantes salen totalmente desnudos, sin ningún pudor y sin la más mínima vergüenza, todos desnudos totalmente. Eso es algo terriblemente inmoral, porque no hay respeto, no hay pudor por el cuerpo. Salir desnudos para algunas personas es lo mismo que salir con ropa. Entonces realmente es preocupante. Por otro lado, muchos políticos han incurrido en delito de peculado, es decir, que se apropian indebidamente de los recursos que el pueblo ha dejado a su cargo y salen en ruedas de prensa, en las cámaras, sin ningún tipo de vergüenza, como si robar fuera motivo de orgullo. Y la justicia en la tierra le llama delito, pero Dios en su palabra le llama pecado. Y la paga del pecado o el salario del pecado es muerte. Y así podríamos seguir ejemplizando con muchas otras cosas que se ven que está pasando. Bien está escrito, ¿no? Que a lo bueno llamarían malo y a lo malo llamarían bueno. ¿Por qué? Porque todas las cosas que estamos viendo prácticamente van en contra de lo que está establecido en la palabra de Dios. Y el texto base, hermanos, hoy: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El apóstol Pablo, hermanos, en estos versos nos habla de varios temas importantes e indispensables para la vida cristiana. Y no solo para todo creyente, sino también para no creyentes. Y yo quiero resaltar y hacer énfasis en 5 puntos importantes del texto que tenemos como texto base el día de hoy o en el sermón de hoy, hermanos. Y el primer punto es: no te avergüences. El apóstol Pablo comienza diciendo: porque no me avergüenzo. Echando un vistazo en el contexto general de la Escritura y lo que fue la vida del apóstol Pablo, quien era Saulo de Tarso anteriormente, antes de convertirse al Evangelio, era un erudito que fue instruido a los pies de Gamaliel, que era un maestro de maestros de la ley. Y el apóstol Pablo fue instruido en la ley por Gamaliel. Era un tipo con mucho conocimiento de la palabra de Dios. Además de eso, dice el contexto histórico o la historia de lo que es el apóstol Pablo, que hablaba varios idiomas, ¿sí? O sea, no era un personaje de a pie o del vulgo como lo era el apóstol Pedro. El apóstol Pablo era una persona sumamente estudiada, era un erudito. Además de eso, era un ciudadano romano. Y en esa época el ser un ciudadano romano era un privilegio, era como pertenecer hoy en día a la alta sociedad. Entonces,
no era cualquier persona el apóstol Pablo. Pero cuando él se convirtió al Evangelio, en esa vía, en ese camino a Damasco, que nuestro Señor Jesucristo se le aparece y le encarga la predicación del Evangelio a los gentiles, hubo un cambio total de vida en la vida del apóstol Pablo. Hubo una transformación, una renovación de pensamiento en su vida. Y todo eso que lo enorgullecía a él, dice que todo eso lo tuvo por basura, por amor a Cristo. Y eso nos da un ejemplo bastante clarísimo para cada uno de nosotros, hermanos, porque el apóstol Pablo comienza en este verso diciendo: no me avergüenzo. O sea, él no se avergonzaba del Evangelio. No hubo un momento que se avergonzara, ni aun cuando él estuvo en la cárcel. Por el contrario, eso lo llenaba de fuerzas, él se fortalecía en el Señor para predicar con más denuedo, para dar a conocer el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio. Si algo avergonzaba al apóstol Pablo, más bien era el hecho de que fue perseguidor de la iglesia, de que arrastraba a los cristianos y los llevaba y los encarcelaba, que fue testigo del primer mártir de la iglesia, que fue Esteban, que murió, lo asesinaron, apedreado, y Saulo estaba ahí, consintió esa muerte porque no hizo nada para evitarlo. Entonces, cuando uno no hace nada para evitar algo, pues se hace partícipe de esa circunstancia o de esa situación. Y eso sí, más bien yo creo, es lo que el apóstol Pablo, de lo cual se avergüenza por esa vida. Y yo creo que cada uno de nosotros tenemos algo del apóstol Pablo en nuestra vieja vida, ¿no? De las cosas que hacíamos, del pecado que había en nosotros, que realmente nos avergonzaba. Pero no hay nada por qué avergonzarnos del Evangelio. Es triste ver cristianos hoy en día que les da pena hablar de la palabra de Dios, o dar su testimonio de vida, o dar su testimonio de cambio, de lo que ha hecho Dios en sus vidas. O peor aún, la Biblia la guardan entre el bolso y ni siquiera la muestran porque qué pena que me vean con la Biblia. Pues es palabra de Dios, es la palabra de Dios revelada para nosotros. No debiéramos avergonzarnos por ello. Y eso es lo que el apóstol Pablo comienza en este pasaje diciendo: porque no me avergüenzo del Evangelio. El profeta Jeremías escribe en Jeremías capítulo 6, verso 10, algo al respecto. Dice: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Jehová les es vergonzosa, no la aman. Estas palabras las dice Dios al pueblo de Israel, a Jerusalén y a Judá. ¿Por qué? Porque ellos no amaban la palabra de Dios, les era vergonzosa para ellos. El no amar la palabra de Dios es avergonzarnos de ella, porque es lo que nos muestra Dios en su palabra. En 1 Timoteo también hay un pasaje que nos habla al respecto de cómo el apóstol Pablo insta a Timoteo también. 1 Timoteo capítulo 1, capítulo 1, verso 8. El apóstol Pablo insta a Timoteo para que sea un testigo fiel de Cristo. Y en el verso 8 le dice: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Son textos que nos muestran claramente, ¿no?, que no debiéramos avergonzarnos
del Evangelio, de que no debiéramos avergonzarnos, sino más bien por el contrario, sentirnos bienaventurados. Y ya vamos en el desarrollo de los demás puntos que voy a dar, vamos a mirar por qué debiéramos estar gozosos y sentirnos bienaventurados de conocer el Evangelio, ¿no? Y ese es el segundo punto. ¿Qué es el Evangelio? Porque a veces escuchamos la palabra Evangelio y no sabemos qué es, o algunas personas no saben lo que es el Evangelio, ¿sí? O la palabra Evangelio la relacionan con evangélico, con otros conceptos que a veces no tienen nada que ver con la realidad. Por eso el segundo punto es, ¿qué es el Evangelio? ¿Sí? El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. O sea, ¿qué son buenas nuevas? Es esa buena noticia de salvación. En Marcos capítulo 15 hay un pasaje que nos habla al respecto. Marcos capítulo 16, verso 15. Marcos capítulo 16, verso 15, palabras de nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles les dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Es decir, predicar las buenas nuevas. ¿Por qué? Porque son necesarias que las escuchemos, que todos conozcamos el Evangelio, que todos conozcamos lo que Dios tiene para decirnos, ¿no? Eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Ahora, las buenas nuevas de salvación, ¿no? ¿En qué consiste realmente el Evangelio? Son dos noticias, ¿sí? Para que haya una buena noticia es porque hay una mala noticia, ¿no? Y la mala noticia, ¿cuál es? Que estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por el pecado, ¿sí? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y la palabra de Dios enseña también en 1 Juan que el que diga que no tiene pecado es mentiroso, ¿sí? ¿Por qué? Porque todos hemos fallado, todos hemos pecado. En algún momento de nuestra vida, todos nosotros, o hemos dicho una mentira, o hemos cogido algo que no nos pertenece, o nos hemos emborrachado, o hemos tenido malos deseos, malos pensamientos, por lo tanto ya hemos infringido la ley de Dios, porque pecar es infringir la ley de Dios, como escribe el apóstol Juan en 1 Juan capítulo 3, verso 4. El que infringe la ley de Dios comete pecado. Y la paga del pecado es la muerte, es la condenación eterna. Por lo tanto, todos estábamos o estamos condenados por ese pecado. Esa es la mala noticia. Pero hay una buena noticia que nos viene a través del Evangelio también. ¿Cuál es la buena noticia? Que nuestro Señor Jesucristo, que Dios envió a su Hijo. Juan capítulo 3, verso 16. Tanto amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Esa es la buena noticia, que nuestro Señor Jesucristo dio su vida en propiciación por nuestros pecados, por nuestra maldad, por nuestra transgresión. Y yo quisiera poner un ejemplo un poquito más claro para que lo podamos entender mejor. Literalmente una persona aquí que es acusada de homicidio, ¿sí?, o de violación, se presenta ante el juez, ¿sí? El fiscal lleva las pruebas y lo encuentran que es culpable y el juez dictamina sentencia a 20, 30, 40, 50 años de cárcel, ¿cierto? Porque eso es lo que dice la ley. Pero, ¿qué pasaría o cuál sería la actitud de esa persona si llega alguien o el juez le dice,
usted fue condenado a tantos años, pero ya es libre de culpa porque alguien pagó por usted. ¿No sería una emoción, una alegría inmensa para esa persona? Pues es lo que nosotros, cada uno de nosotros debiéramos sentir, hermanos. Porque por ese pecado y por esa maldad que nosotros cometimos, ya Cristo pagó por nosotros. Ese es el mensaje del Evangelio. ¿Sí? Que en Cristo hay salvación, hay vida eterna, hay perdón de pecados. Que Él recibió el castigo, nuestro Señor Jesucristo recibió el castigo que cada uno de nosotros merecíamos por nuestra maldad. Y como el pecado tenía que ser castigado en la carne, por eso es que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios, se hizo hombre para recibir el castigo que cada uno de nosotros merecíamos. Y eso es un motivo de alegría, hermanos, y esa es una muy buena noticia. De hecho, es la mejor noticia que un ser humano pueda recibir. Porque dígame, ¿quién de nosotros no ha pecado? El que diga que no tiene pecado es mentiroso. Porque todos en algún momento hemos ofendido a Dios. Pero gracias a Dios, a su misericordia, envió a su Hijo para descargar su ira en Él y que Cristo recibiera el castigo que nosotros merecíamos. Amén. Amén. Ese es el mensaje del Evangelio, hermanos. Nos habla de la ley que nos condena y la gracia salvadora, la gracia que nos salva, Cristo, como está escrito en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 9, ¿no? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino es un don de Dios, o sea, es un regalo que Dios nos da, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque si fuera por obra la salvación, pues todos los ricos irían para el cielo, porque tienen cómo hacer el bien, pero aún teniendo a veces ni lo hacen. Por eso decimos a veces que hace más el que quiere que el que puede, porque el que quiere hace lo posible por hacer lo que debe hacer, y el que puede, así pueda, no lo hace, porque no se dispone, porque no quiere. Por eso el que hace más el que quiere que el que puede. Amén. Efesios capítulo 1, verso 13, tenemos algo al respecto también. Efesios capítulo 1, hablando del Evangelio, ¿no? Efesios capítulo 1, verso 13. Dice, hablando de Cristo, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Evangelio de salvación, ¿cierto? Dice el Evangelio de verdad. O sea, ¿qué es el Evangelio? Es un mensaje de salvación. Tercer punto, el efecto del Evangelio, o el efecto que hace el Evangelio en quien lo escucha. Lo acabamos de leer también, ¿no? El que escucha el Evangelio y lo cree, ¿cierto? Pues va a ser de salvación para su vida. Y hay otro pasaje que nos habla al respecto también, Romanos capítulo 10. Del verso 8 al 11. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Este pasaje lo escribe el apóstol Pablo también. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere
no será avergonzado. Amén. Amén. Y va a llegar un día en que todo aquel que no haya creído en nuestro Señor Jesucristo será avergonzado. Y la ira de Dios se descargará sobre esa persona. Isaías capítulo 55. Pues son muchos pasajes que nos hablan al respecto, pero la idea es resumirlo para no extendernos tanto. Isaías capítulo 55, del verso 10 al 11, donde está escrito: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Amén. Amén. Para aquello que la envíe. La palabra de Dios, cuando es enviada, cumple el propósito con el que Dios la envía. Si la persona que la escucha la cree, pues va a ser liberada de la esclavitud del pecado, va a recibir la salvación. Pero si no la cree, va a endurecer su corazón y lo va a poner como diamante, lo va a poner, porque entre más escuche la palabra y no la crea, le va a endurecer su corazón. Y no nos conviene eso, hermanos. Nos conviene ser dóciles, nos conviene ser humildes, sencillos delante de Dios. Nos conviene creer la palabra de Dios cuando la escuchamos. Nos conviene más creerla. Porque la palabra de Dios, cuando la creemos, pues es poder de Dios para salvación, como bien lo leemos en el pasaje base, ¿no? Romanos capítulo 1, verso 16, ¿no? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para toda la humanidad. Damos gloria a Dios porque realmente este es un mensaje que nos habla de muchos temas importantes y necesarios para la iglesia, para el cristiano, para el creyente, y no solamente para el creyente, sino también para el no creyente, ¿no? Amén. Cuarto punto. Cuarto punto. Dios no hace acepción de personas. La palabra evangelio es poder de Dios para salvación. Dice al judío primeramente y también al griego. ¿Qué quiere decir con eso? Que la salvación Dios la envió a toda la humanidad, no solamente a los judíos, porque en un principio los judíos se creían con esa autoridad de que la palabra de Dios había venido solamente a ellos, y a los gentiles los tenían por inmundos, por paganos. Incluso ni comían con ellos, ni se juntaban con ellos, porque creían que ellos se creían privilegiados. Hacían acepción de personas, cosa que Dios no hace. Por eso cuando Dios le revela al apóstol Pedro que la palabra de Dios es también para los gentiles, pues ellos se asombran, ¿no? Porque Dios no hace acepción de personas. El evangelio o la salvación es para todos los hombres, no solamente para
no solamente para los judíos, sino también para los griegos, para los gentiles, para toda la humanidad. Y eso lo vemos claramente en 1 Timoteo. Vamos a leerlo, 1 Timoteo, capítulo 2. Primera Timoteo capítulo 2, verso 4. Dice, desde el verso 3 dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere, verso 4, el cual quiere que todos, y esa palabrita deberíamos subrayarla o encerrarla con un resaltador, ¿no? ¿Por qué? Porque los calvinistas dicen que Cristo murió no por todos, sino por unos nomás, unos cuantos. Que si Cristo hubiera muerto por todos, entonces parte de su sangre se derramó en vano, lo cual contradice la palabra de Dios, porque aquí está claramente claramente, ¿no? El cual quiere que todos, absolutamente todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, ¿no? Y sigue diciendo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito capítulo 2, verso 11. Es otro pasaje que nos habla claramente que la salvación no es solamente para uno, sino para todos. Cristo en la cruz del Calvario ofrece la salvación al mundo entero, a toda la humanidad sin acepción de personas, porque no hay acepción de personas para con Dios. Amén. El mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 del verso 12 al 13 dice, escribe, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Todo aquel que invoque el nombre del Señor es porque ha creído en Él y por lo tanto ha recibido la salvación que viene de parte de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quinto punto, la justicia de Dios. Lo he tratado de resumir al máximo porque realmente este es un pasaje que tiene mucho para hablar. Por eso lo traté así desarrollarlo en puntos, pues para que podamos comprenderlo y pues lo tengamos en cuenta, porque a veces los puntos nos ayudan a desglosar un poquito más lo que Dios quiere o lo que el escritor quiere darnos a entender, ¿no? La justicia de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 45, más exactamente en el verso 21, dice, y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Asimismo en Deuteronomio capítulo 7, del verso 32, Deuteronomio capítulo 7, del verso 32 al 40. Perdón. Deuteronomio.
Deuteronomio capítulo 32. Perdón, no es 7, es 32. Del 4 en adelante, dice: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Amén. Amén. Son pasajes que nos hablan de la justicia, que Dios es justo, ¿sí? Y de la misma manera que Dios es justo, pues nos demanda a cada uno de nosotros también ser justos. Y como Dios es justo y no hace nada imperfecto, no hace absolutamente nada malo, pues Él castiga y condena la injusticia. Y eso nos habla de la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos creó a todos rectos, como bien estaba escrito en Eclesiastés capítulo 7, verso 29, ¿no? Donde dice que Dios creó al hombre recto, pero él buscó muchas perversiones. Dios nos creó rectos, pero somos nosotros en nuestro caminar diario que nos desviamos de la voluntad de Dios. No porque Dios nos haya creado imperfectos, porque Dios nos creó rectos y somos nosotros los que nos desviamos. Y como Dios es justo, como Dios es recto y no permite el pecado, pues Dios castiga ese pecado. Y eso nos habla de la justicia de Dios, ¿sí? Que Dios castiga y condena el pecado, como bien está escrito en en Romanos capítulo 3, 23, ¿no? Dice: porque la paga del pecado, me gustaría que lo leyéramos en todo su contexto. Dice: pero ahora aparte de la ley, Romanos capítulo 3, verso 21 en adelante, pero ahora aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sigue el verso 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. O sea, Dios es paciente para con nosotros, como está escrito también en Primera de Pedro, ¿no? Que Dios es paciente para con nosotros. Dice: no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Y para librarnos de ese castigo que merecíamos y que merece todo pecador, pues Cristo es la propiciación para nosotros, ¿no? Como está escrito en Romanos 5. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es ser justificado? Es ser librado, es ser libre de culpa, libre de esa culpa y de ese castigo que merecíamos por el pecado. Amén. Amén. Por eso es importante tener en cuenta el consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, por fe, como leíamos en Efesios capítulo 1, ¿no? Que quienes oyeron y creyeron. Dios nos demanda que cuando escuchemos el Evangelio, demos una respuesta de fe a Dios, cada uno de nosotros. Y según como sea nuestra respuesta, según como sea nuestra actitud frente al Evangelio, pues así va a ser nuestro pago, ¿no? Según como sea nuestra actitud frente a Dios, hermanos. Así que, para concluir, hermanos,
No hay nada por lo cual debiéramos avergonzarnos, ni por qué avergonzarnos del Evangelio ni de la palabra de Dios. Por el contrario, debemos sentirnos gozosos, debemos sentirnos bienaventurados. ¿Por qué? Porque el Evangelio nos trae salvación, nos trae una vida nueva en Cristo. El Evangelio nos trae ese cambio, nos hace nuevas personas, nos hace nuevas criaturas. A través del Evangelio renovamos nuestra mente, cambiamos nuestra actitud, cambiamos nuestros patrones de conducta, cambiamos absolutamente todo. Amén. El Evangelio nos hace ser mejores padres, nos hace ser mejores esposos, ser mejores hijos, mejores amigos. No que seamos mejores que los demás, no, porque nadie es mejor que nadie. Ahora, si nos creemos mejor que los demás, pues cometeríamos un error porque nadie es más que nadie. Y si nos comparamos con Cristo, que es con la persona que realmente debemos compararnos, pues no le damos ni por los tobillos, ¿no? Pero cuando nos comparamos con los demás, pues nos sentimos, creemos que somos superiores y no. Debemos considerar siempre a los demás como superiores a nosotros mismos. Porque ese es el ejemplo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y en el Evangelio hay poder de salvación. Dios no hace acepción de personas, Dios es un Dios justo. Y así como el apóstol Pablo, siendo la persona que era, erudito, inteligente, importante, él no se avergonzaba del Evangelio, hermanos. Ese es el mensaje que tenemos el día de hoy. Para que lo tengamos en cuenta, para que lo pongamos por obra, para que lo meditemos y para que realmente lo llevemos a la vida práctica, hermanos. Porque podemos escuchar 100, 200, 300 sermones, ¿sí? Pero si no los ponemos por obra, de nada nos va a servir. Y eso es lo más importante, que además de que lo creamos, que creamos que es palabra de Dios y que la pongamos por obra, que lo llevemos a la vida práctica, que no seamos solamente oidores, sino también hacedores de la palabra de Dios. Oremos, hermanos. Padre, nos dirigimos a ti, Señor, una vez más, en gratitud, en súplicas y en ruegos, Señor, para primero agradecerte por tu palabra que nos has recordado el día de hoy a través del apóstol Pablo y a través de los demás escritores, Señor. Gracias porque podemos meditar en tu palabra, Señor, porque tú la has cuidado para que hoy la podamos tener completa y podamos deleitarnos en ella, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos y de quienes escucharán este mensaje, Señor. Yo te pido y te ruego, Señor, para que abras nuestro entendimiento, para que alumbres nuestro entendimiento con la luz del Evangelio, Señor, y que nos ayudes cada día, Señor, que aumente nuestra fe, Señor, que nuestra fe no mengue, Señor, sino que cada día seamos más creyentes, Señor. Ayúdanos a no avergonzarnos, Señor, del Evangelio, porque no hay ningún motivo, ninguna razón por la cual avergonzarnos. Por el contrario, Señor, estamos gozosos, dichosos, nos sentimos bienaventurados por haber conocido ese mensaje de salvación que tú nos has traído a través de Cristo y a través de tu palabra, Señor. Llévate la gloria y la honra, Padre misericordioso, porque solo tú la mereces y solo tú eres digno de honra, de oración, de loor. En el nombre de Cristo hemos orado dándote las gracias de antemano. Amén y amén. 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 Bendiciones, hermanos. Una feliz